estamos en nuestro bloque del vino y la luna, que como nuestras y nuestros oyentes saben, nos engancha siempre con una copa en la mano, que puede tener vino, pero puede tener alguna otra cosa, puede tener agua, puede tener lo que gusten tomar. Y eso, muy bien, así, estamos todos con una copa brindando por el arte, por la salud, por la amistad, por los buenos encuentros, por acompañarnos como podamos, con lo mejor de nosotros. Y hablando de eso, de acompañarnos, de lo mejor de nosotros, es que hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Marcelo Velázquez, es actor, director, docente, se formó en la Escuela de Teatro de Alejandra Boero y es egresado de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hola, buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Hola, buenas noches, muchas gracias, muy contento. Buenísimo, estamos también nosotros Hola. muy contentos. Ahí Hola, está Miguel, está Juan Manuel. Miguel, Juan Manuel, queridos compañeros, sí. Y queríamos hablar un poco de todo lo que venís haciendo y de lo que estás haciendo en este momento, porque la idea es esa, es difundir dentro de nuestras posibilidades el trabajo de nuestros compañeros, nuestras compañeras, artistas, y acá sabemos que estás dirigiendo 3 obras de teatro. Es una producción increíble. Ahora Es nos vas una a contar. locura, es una locura. ¿Estás enloquecido? Sí, ahora ya no. Fue este fenómeno de haber interrumpido proyectos por la pandemia que nos afectó a todos, a todo el mundo, ¿no? Se supone que iba a ser un proyecto por año, ¿no? 2020, 2021 y el último en este 2022. Pero bueno, se fueron acumulando y finalmente fuimos largando. Por suerte ninguno se cayó, o sea, todos pudimos sostener en momentos muy difíciles colectivamente, como es el teatro, y acompañarnos como podíamos para sostener los distintos proyectos hasta que se pudo empezar a ir a los teatros, a volver a los ensayos presenciales y bueno, y ahí fueron empezando a salir los hijites. Bueno, ¿y estás contento? ¿Cómo te agarra? Porque es mucho trabajo, pero uno también tiene multiplicado eso maravilloso que pasa de tener 3 obras en este momento dirigidas por vos, haciéndose en el Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Las 3 son en Buenos Aires? Sí, las 3 están en el circuito del teatro independiente, una en el Portón de Sánchez, la otra Sí, dos. contanos una por una, que tenemos todo el tiempo del mundo. Dale. En el Portón de Sánchez estrenamos, pudo ser el año pasado, en septiembre, La Pasión según GH, que es una adaptación que yo hice de una novela muy especial, muy particular de Clarice Lispector, la autora brasileña. Sí, tremenda. Y fue una aventura que emprendimos con Mercedes Fraile, que es la actriz. Es un unipersonal, la novela tiene un solo personaje que narra en primera persona, ¿no? Y nos dimos el gusto de hacer ese texto casi imposible, pero lo llevamos a escena y empezó a funcionar muy bien. Es una obra que amamos y exquisita para el circuito del teatro independiente. Y esa está ahí en el Portón de Sánchez los domingos a las 17:30, como a la hora del té para Clarice Lispector. Que está bueno el horario, ¿viste? Que está bueno el horario. Está bueno, sí, está bueno. Horario, sí. Ahora con el frío, el otoño, bueno, nos está funcionando bien y ya estamos por varios meses porque volvimos este año también, ¿no? Estrenamos el año pasado y reestrenamos en abril, hace un mes. Lo que pasa que, bueno, después se juntaron para el mes de marzo las otras 2 que venían ahí como haciendo fuerza y los elencos haciendo fuerza. Y en marzo estrenamos en el Teatro del Pueblo Los Otros Duarte, una obra de Gastón Quiroga que ganó el premio Argentores en el 2019 y que es una mirada muy particular sobre la figura icónica que marcó todo gran parte del siglo XX, que es la figura de Eva Perón. Una mirada original, diría, porque la mirada es desde los hermanos de la familia legítima o de la familia oficial del padre de Eva Duarte. Obviamente es una ficción sobre lo que les pasó a esos hermanos que fueron
olvidados por la historia, y cómo vivieron sus vidas solamente mirando la vida de su hermana y el tránsito por la historia, por la política, a lo largo de casi 50 años de la historia argentina, todo condensado en una obra de hora y cuarto. Sí, esta hermana extraordinaria, en un vínculo quizá como hay pocos, ¿no? El de los hermanos, los testigos, yo digo, el hermano es, la hermana es como un testigo de la vida de uno, el testigo más fiel, porque conoce la intimidad, porque conoce casi toda la trayectoria de la vida de cualquier persona. Así que me parece interesantísimo la figura de Evita a través de esa mirada tan especial que pueden ser sus hermanos. Sí, con un vínculo de odio que termina transformándose con el paso de los años y a medida que estos hermanos se hacen grandes, se hacen viejos, en admiración y también en un reconocimiento de un lugar que tuvieron ellos en su intimidad en función de esta hermana a la que despreciaron, pero por la que vivieron toda su vida, ¿no? Claro, Marcelo, sí. Te interrumpo un segundo porque yo vi 2 de los 3 espectáculos que están en cartel tuyo, y el que me impactó enormemente, para bien, es no quiero dejar de decirlo, no es demagogia, invito a todos los oyentes a que vayan porque es espectacular. Los otros Duarte están increíbles, José Manuel Espeche, los voy a nombrar, Guillermo Flores y Cecilia Zariglia. ¿Cómo fue, digamos, ponerte en contacto con la figura de Eva, que en la obra es muy controvertida, en realidad no es para nada querida, y les termina dando vuelta la vida a ellos? Digamos, ¿cómo trabajaron eso en el sentido de generar ese rechazo que después fue como algo mágico, algo hermoso? Está bueno eso que decís, Miguel. Creo que la figura de Eva nos cambió la vida por un motivo o por otro a todos los argentinos, ¿no? Y marcó nuestra vida histórica, política, social. Significó para los actores y para mí en todo el proceso de trabajo, al contactarnos y empezar a profundizar este texto de autor, ¿no? De Gastón Quiroga, revisar nuestra propia historia personal con el peronismo, con la figura de Eva, y gran parte de los ensayos también se iban en nuestras charlas, anécdotas, historias familiares, las idas y vueltas de los peronismos, ¿no? Y revisábamos nuestra propia familia, ¿no? Y era muy interesante eso. Me gustaba escucharlos mucho a los actores en ese sentido, y también fue una revisión de mi propia historia personal, que todas las tenemos, incluso contradictorias, con las distintas etapas del peronismo, ¿no? Yo vengo de una familia peronista, de trabajadores, pero también donde de pronto en los años 90 mi papá padeció ese peronismo que fue el menemismo, ¿no? Sí. Y me alejaba, bueno, también uno va creciendo, depende en qué momento te agarra de tu vida, pero yo me peleaba mucho con mi papá en ese momento, ¿no? En relación con el peronismo, y bueno, y después vienen las otras etapas, de alguna manera que nos fue cautivando ya a partir del año 2000, ¿no? 2003, con el kirchnerismo y Néstor y Cristina, pero fue muy, muy interesante ese digamos, recorrido personal en función de de eso habla la obra, porque son 3 hermanos que prácticamente no salen de su casa, pero nos muestran una gran porción de nuestra historia y de nuestras propias contradicciones, ¿no? En relación con la política, con la sociedad, y con este movimiento que cambió nuestra historia, que es el peronismo, ¿no? ¿Qué día va a estar? ¿Qué días está Los Otros Duarte? Estamos en un día muy particular para el teatro, Ale, que es los lunes. Los lunes a las 6. Pero es un lindo día. A mí me viene bárbaro, porque la quiero ir a ver. A mí también. Pueden venir muchos compañeros que ese día no hacen teatro, entonces está funcionando muy bien. El día lunes, Almagro, ahí en el Teatro del Pueblo, hay un movimiento... Ay, voy a ir, Marcelo, voy a ir. Hermoso teatro aparte, ¿no? Y el movimiento hace muy poquito.
está la sala llena, Marcelo, decilo. Sí, está yendo muy bien y siempre digo, y es un lunes, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos. El nuevo Teatro del Pueblo está precioso, está en pleno corazón de Almagro, cerca de todos los otros teatros del circuito. Almagro se ha convertido en una zona muy hermosa para el teatro independiente, para la producción de un teatro donde aparezcan estas historias. Y pensaba recién la figura de Evita, ¿no? Y del peronismo, y de los movimientos y de los grandes líderes de nuestra historia, los que cambiaron, los que transformaron, los que transformaron. Y pensaba también que cada uno se lleva a su ídolo a su mesita de luz y lo hace a su deseo, ¿no? Y toma la parte que le interesa. Por eso meterse con Eva Perón es todo un desafío, mostrar las aristas. Me da muchas ganas de ir a ver la obra. Miguel ya nos había contado. Vamos, Juan, vamos. El próximo lunes no, pero el otro yo voy. Ahí lo sabemos. Estamos esperando. Y vamos. Porque recuerdo sobre todo cuando Coppi estrenó ya en La Democracia, pero en París, la Eva de Coppi, que es otra Eva, una Eva controvertida, tuvo una amenaza de bomba y la tuvo que suspender. Digo, ¿te empezó a meterse con la figura, tuviste algún tipo de tema, alguien te dijo algo que no le haya gustado, los que fueron o los que se enteraron, con el tema de meterte con la figura de algo tan emblemático que para algunas personas del movimiento es intocable, no se la puede tocar, no es un ser humano, es una diosa. Está bueno eso que mencionás. Creo que primero tuve que vencer mis propios prejuicios históricos, ¿no? Hasta ahora nunca había, en todo lo que dirigí, nunca había abordado algo tan cercano y tan entrañable también para mí personalmente, ¿no? Y primero era la obra de Gastón Quiroga, ¿no? Vamos a hacer este texto, pero cuando, claro, empezamos a trabajar, los actores empezaron a poner el cuerpo, yo empecé a poner mi propio cuerpo de director, las emociones de todos y todo esto que iba apareciendo. Creo que el compromiso con el material y con la figura de Eva Perón fue, digamos, consolidándose en ese proceso, ¿no? Y no, en algún momento cuando empecé a contar la idea, y es un proyecto que también venía desde antes de la pandemia, el autor me insistía durante toda la pandemia para no dejarlo, y yo no quería dejarlo. Y en algún momento si comenté algo, alguna que otra persona puede haber dicho, bueno, tené cuidado. Y yo decía, ¿cómo tené cuidado? Estoy haciendo teatro, estamos haciendo una ficción. Bueno, nosotros sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sí. No es ni un ensayo, ni un tratado social, ni político. Es teatro y me parece que es como el lugar ideal también para hablar de estas cosas desde una construcción ficcional. El autor imagina lo que les pudo haber pasado a estos tres hermanos, que incluso en la vida real no eran tres, eran más. Ficcionalizó algo, una intimidad, y la imaginó, porque es un autor dramático, ¿no? Y nosotros trabajamos en función de eso lo tenía claro. Lo que uno nunca sabe es qué va a pasar con los espectáculos a partir del estreno, ¿no? Y de hecho está viniendo público, digamos, desde distintos lugares de la grieta, y siempre pensaba que la obra era como una suerte de utopía o de mi utopía, y no deja de ser una utopía de salvar la grieta, cosa que nunca va a suceder porque es parte de nuestra esencia, de nuestra idiosincrasia como argentinos, pero a todos algo les toca, porque es una figura indiscutible, la de Eva Perón, es indiscutible, ¿no? Pero lo que decís es exactamente así, no es que hay una mirada partidaria en el texto mismo y en la puesta en escena, que es muy, muy moderna, muy actual, entendiendo que es un texto que atraviesa un montón de años en nuestra historia argentina, una puesta muy, muy actual, en donde no se pone ni un lado ni el otro, pero el prejuicio está dentro de la propia familia, que es el prejuicio que muchas veces tiene la sociedad para con los políticos, porque se compran tal cartera o se peinan de tal forma. Es como que es un lindo espejo lleno de
de caras, ese espejo. Y de paso, sí, un excelente, digamos, es un trabajo de dirección y actoral de los tres, hermoso. La verdad que la súper recomiendo, vayan, Ale y Juan. Sí, vamos a ir, vamos a ir. Muy bien, muy bien. ¿Y la otra obra, Marcelo? ¿La tercera? Y la otra es una adaptación de una novela de Marco de Nevi, como casi ideológicamente, podríamos decir, opuesto a los otros Duarte, pero también muy interesante, porque se llama Los asesinos de los días de fiesta. Es una comedia negra que escribió de Nevi en 1972 y que tiene unos personajes desopilantes, es una novela muy teatral, ¿no? Y yo había intentado adaptarla hace unos años, me costó muchísimo, no soy dramaturgo, hasta que finalmente contacté a mi amigo Hernán Costa, que sí es dramaturgo, y él hizo una gran adaptación de la novela, y si bien no la atraviesa directamente el peronismo, pero Marco de Nevi tenía dentro de la literatura argentina un lugar muy particular, escribía para La Nación, formaba parte de grupos, digamos, antiperonistas, y sin embargo acá produce una obra muy, muy argentina, donde soslayadamente aparece es una comedia negra, aparece un cadáver embalsamado, que el cadáver embalsamado en la Argentina siempre remite a Eva Perón, ¿no? Y no es casual que de Nevi haya puesto esa situación como eje de la obra, ¿no? Como el cadáver argentino, ¿no? Y toda digamos, el recorrido que hace ese cadáver que conocemos, ¿no? Pero en tono de comedia desopilante, realmente desopilante, está funcionando súper bien los domingos a las 20 horas en la Carpintería. Ahí en Jean Lloré. En Jean Lloré, acá en el Abajo. Marcelo, qué bueno esta variable de historias. Te hago una pregunta ya como director. ¿Cómo hice? Claro, viste, la otra vez hablábamos, vamos hablando con invitadas, invitados y van contando algunas cosas, lo que quieras. Vos cuando vas a dirigir, aparte de cómo hiciste, armás una especie de plan, trabajás el plan, lo diseñás, lo cocinás, y sobre esa hipótesis de plan de puesta o vas con el texto de los cuerpos y vas construyendo desde el campo de ensayo ladrillo por ladrillo. Uh-huh. Yo particularmente trabajo mucho, hago un trabajo de director previamente, no estudio mucho, me gusta estudiar, me gusta conocer los contextos, conectarme muchísimo con los materiales, asociar, hablar con gente que me interesa en función de esos materiales. Ahora, digamos, la verdad revelada, podríamos decir, empieza cuando empiezan los ensayos, ¿no? También está ese margen importantísimo, fundamental, que es el imaginario que se produce a partir del trabajo con los actores. Ahí es donde quizás todo ese trabajo previo a mí me empieza a cerrar y empiezo a esperar, ¿no? También el trabajo de la dirección tiene que ser un trabajo muy paciente, ¿no? Muy paciente en relación con el proceso actoral, con las búsquedas de los actores y también con mis propios procesos donde no tengo nada cierto, ¿no? Donde también voy descubriendo yo mismo con el equipo de trabajo, con los actores, con el escenógrafo, con la vestuarista, con el iluminador. Y trabajo con un equipo que me aporta muchísimo y también me hacen ver cosas en las que estoy equivocado, que no van a funcionar y tengo que cambiar el rumbo. Y eso me parece que es lo más interesante del trabajo creativo en este sentido, en la dirección, ¿no? Descubrimientos, preocupaciones que uno tiene de cómo voy a resolver esto previamente y después se va acomodando en la escena, ¿no? En el proceso. Es el momento más excitante, excitante, el proceso de ensayos. Yo creo que ustedes que son actores comparten, ¿no? Sin duda, sin duda. Y hablando de esto, hablando del momento más excitante, de la verdad revelada, de los descubrimientos y de todo, te queremos hacer la última pregunta que le hacemos a todos.
y todos nuestros invitados e invitadas. ¿Qué es el amor para vos? Y es la conexión con lo mejor de uno, y bueno, con lo mejor de uno y con lo que yo puedo dar, transmitir, compartir generosamente con el otro, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? No hay posibilidades de que todo eso quede en uno, siempre es con los otros, no tiene por qué ser un otro, son los otros, ¿no? Yo con la gente, en el teatro, yo siento amor con mis compañeros, cada vez que voy a la función, cada vez que saludo al público, o en mi trabajo, en mi trabajo docente, me parece que esos son nuestros actos de amor, ¿no? El entregar lo mejor que uno puede hacer desde el mejor lugar, ¿no? Me parece que es eso. Es un intento permanente, ¿no? De hacerlo, pero siempre es compartido, siempre es compartido. Gracias, Marcelo. Qué difícil. Gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros, por haber respondido a todas nuestras preguntas. Y nos estamos viendo en el teatro. Primero vamos a empezar por los otros Duarte. Por los otros Duarte. Dale, nos vemos en alguna de tus funciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés bien. Un gran abrazo. Gracias.